El 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia, comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Y México era un gran admirador de la fuerza bélica alemana. Teníamos mucha admiración por ellos. Para junio de 1940, es decir, algunos meses después del inicio de la guerra, Estados Unidos se da cuenta de cómo Alemania se está fortaleciendo gracias al petróleo mexicano y decide empezar a presionar para que se elimine toda propaganda a favor de los nazis. ¿Y cómo fue la manera en que presionaron a México? A través también de los medios de comunicación. Estados Unidos era el principal proveedor de todo aquello que se necesitaba para transmitir bulbos y toda la tecnología que se requiere para la industria que estaba creciendo de la comunicación. Entonces, específicamente, presionaron bastante al gobierno mexicano que no le iban a dar nada de estos productos que ellos necesitaban para crecer esta industria y que se veía mucho potencial también. Quien tuvo mucho que ver fue Emilio Azcárraga, que ahora es conocido como el padre de una de las empresas más importantes de comunicación actual, que es Televisa. Los estadounidenses lograron su cometido. México empezó a bloquear toda la información que tenía sobre los nazis. Y con eso también trataron de sacar a Arthur Dietrich. Y en cambio empezaron a difundir noticias que alababan a los aliados. Y al parecer los mexicanos simplemente olvidaron que alguna vez fueron fans de los alemanes. Esto es muy interesante, ¿no? Porque podemos ver la influencia que tienen los medios en la opinión pública. Entonces, si tú todo el tiempo estás escuchando Alemania es bueno, Alemania es bueno, Alemania es bueno, tú piensas, oh, Alemania es bueno. Pero si por otro lado, después de unos meses o un año, la propaganda cambia y te dicen Estados Unidos es bueno o Reino Unido es bueno, el eje es bueno, tú piensas, entonces estaba equivocado y los buenos son los otros. Y no solo se acabó la propaganda, sino que México dejó de venderle petróleo a Alemania y en cambio volvió a vendérselos a Estados Unidos e Inglaterra. Parecía entonces que toda la influencia nazi en México se terminaba, pero pasó algo muy interesante. Durante ese año, en 1940, hubo elecciones presidenciales en México, y el ganador fue Manuel Ávila Camacho. Con este cambio de poder, los alemanes vieron otra oportunidad para seguir buscando la influencia que necesitaban para seguir teniendo inteligencia en México y seguir investigando a Estados Unidos. Y lo que hicieron fue crear una red de espías. La persona a cargo era el teniente George Nikolaus, quien tenía 42 años y llegó fingiendo que él era un cobrador de una empresa de electrodomésticos alemana. Según el censo en esa época, había alrededor de 5,000 alemanes en México, así que su tarea fue buscar a quiénes de ellos podrían servir como parte de esta red de espías nazis en México. Él, a través de sus espías, empezó a recopilar información crucial para Alemania, pero ¿cómo podía comunicarse con Alemania? Aquí viene una parte muy interesante sobre la tecnología que ya existía en ese momento y que realmente yo no tenía idea de que existía. Lo hacían a través de algo que se le llamó el micropunto. ¿Y qué es esto? Alemania tenía unos dispositivos que eran prácticamente unas cámaras muy tecnológicas y muy pequeñas, como el tamaño de una cartera de un hombre, y lo que hacían estas cámaras era tomar una fotografía muy pequeña y lo que fotografiaban eran documentos oficiales. Después de que tomaban la fotografía, se iban a un laboratorio y ponían esta fotografía en un microscopio. Entonces tomaban otra fotografía, lograban que toda esa información, que eran varias páginas, no solo una página, entrara en un pequeño punto, ya sea de la I latina o un punto al final de una oración. Entonces publicaban en los periódicos nacionales y mandaban una copia de esos periódicos hasta Alemania por carta y ellos podían sustraer la información que estaba en ese micropunto. Bastante asombroso, ¿no?